La semana pasada, Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, el comandante de las fuerzas revolucionarias iraníes, que era una figura muy importante, no solamente en Irán, sino también en el resto de la región. Irán prometió venganza y comenzó a realizarla, bombardeando dos bases militares de Estados Unidos en Irak, que fue el mismo país en donde ocurrió la muerte de Soleimani. Pero ¿cómo se llegó hasta esta situación? Podría decirse que todo comenzó en la década de 1950. En 1951, el primer ministro Mossadegh decidió nacionalizar el petróleo, que hasta entonces era controlado, cuya producción hasta entonces era controlada por el Reino Unido. A partir de entonces, desde 1951 y hasta 1953, en donde se concreta, tanto la CIA como Reino Unido propiciaron un golpe de Estado en el país. Restauraron la monarquía del Shah Pahlavi, que era aliado de las potencias, y por lo tanto comenzó, hasta la Revolución iraní en 1979, un periodo de relativa paz e incluso colaboración entre las potencias e Irán. En 1979, en la conocida como la Revolución Islámica, el Shah Reza Pahlavi fue derrocado y se instauró el liderazgo del Ayatollah Khomeini hasta 1989. Durante el liderazgo de Khomeini y años después también, distintas situaciones fueron fomentando esta relación tensa entre los Estados Unidos e Irán que vemos como resultado hoy. Por un lado, el secuestro de diplomáticos estadounidenses en 1979, un secuestro de diplomáticos que duró más de 400 días y que terminó finalmente con la rotura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Relaciones diplomáticas que no fueron establecidas todavía hasta el día de hoy. En 1980, en la guerra que enfrentó a Irak y a Irán, Estados Unidos se puso del lado de Irak, paradójicamente del lado de Saddam Hussein, que después se convertiría en su enemigo, y otros acontecimientos como, por ejemplo, el derribo de un avión iraní en 1988 por parte de Estados Unidos, que fue reconocido como un error, fueron fomentando estos problemas entre ambos países. En la historia más reciente y después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Irán pasó a formar parte, junto con Irak y Corea del Norte, de lo que se conoció como el eje del mal. En 2015 todo parecía cambiar tras la firma de un acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y algunas potencias europeas, por el cual Irán se comprometía a reducir su producción de uranio. Sin embargo, todo cambió cuando llegó al poder Donald Trump, que decidió retomar las sanciones económicas que le habían impuesto Estados Unidos y algunos países europeos a Irán durante varios años y decidió también irse del acuerdo nuclear con Irán. Desde ese momento la tensión comenzó a aumentar entre ambos países. Pero ¿cuál es la situación puntual que generó la crisis actual con la muerte de Soleimani? ¿Por qué Estados Unidos decidió asesinar a Soleimani en este momento? Bueno, hay quienes dicen que en realidad no fue un acto premeditado, que Trump aprovechó la ocasión de la visita de Soleimani a Irak y que como Soleimani era una figura muy importante en Irán y en la región y también era enemigo de los Estados Unidos, decidió asesinarlo en ese momento sin medir demasiado las consecuencias. Hay quienes dicen también que en realidad es una forma de los Estados Unidos de demostrar su poder y su fuerza dentro de la región y obligar de esta manera a Irán a renegociar un acuerdo nuclear que sea más beneficioso para sus intereses. Por otro lado está la cuestión interna, es decir, las elecciones que se vienen en Estados Unidos este año y el juicio político que está atravesando Donald Trump en este momento. La crisis con Irán le permitiría a Trump derivar la atención hacia el exterior y no hacia lo que está ocurriendo dentro de su propio país. Y por otro lado, todos sabemos que es mucho más proclive la población a votar a un candidato republicano en un contexto de guerra o de peligro de guerra. ¿Pero es posible realmente que estemos frente a la posibilidad de una tercera guerra mundial? En realidad hay que decir que es difícil por el momento, por lo menos, que se produzca una guerra de la magnitud de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay que tener en cuenta que las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda, no abarcaron literalmente a todo el planeta. Y por lo tanto, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora podemos haber sido testigos de distintas guerras mundiales. Hoy por hoy, cualquier conflicto local se puede volver internacional cuando hay intereses de por medio, como sucede en el caso de Siria. Y entonces decir que estamos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial sería dejar fuera de esa denominación a muchas guerras que quizás entrarían dentro de ese criterio.